Feliz noche a cada uno de ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Esperamos que, sé que hay gente que está por conectarse, pero bueno, tengo la fe y la certeza de que así será. Vamos a dar inicio a un nuevo martes de profecía. Sean todos muy bienvenidos. Este espacio es un espacio sagrado de estudio de la profecía de profundidad, de escudriñar, hemos encontrado cosas sorprendentes y segurísimo que hay cosas que las cuales teníamos ciertas dudas y hemos podido abarcarlas acá. Pues bueno, hoy nos reunimos bajo el amparo de la luz del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y no solo como lectores, sino como discípulos diligentes y ansiosos por descifrar lo que el Señor ha puesto a nuestras manos para poder discernir lo que el porvenir, lo que está hacia el futuro. Por eso es la magia de la profecía, porque tenemos una capacidad que Dios nos ha brindado de poder eh, adelantarnos a eventos que cuando los podamos palpar y los podamos vivir en un presente, podemos entender lo que ha de pasar. Entonces, Dios ha sido muy bueno con nosotros para podernos dar estas enseñanzas, y como dice la palabra de Dios, es bien para que el pueblo camine por el camino que tiene que andar, para que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, hermanos, abrimos este espacio con una palabra de oración, así que voy a guiarlos en oración. Oremos. Grande Dios y bondadoso que eres, Señor, con cada uno de nosotros, Señor Dios. Tu pueblo, Señor, que sigue la voz del Maestro, Señor. Gracias, Dios mío, primeramente por dejarnos a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos da la guía, Señor, que es el que nos ha guiado, Señor, hasta acá. Es el que puede explicarnos, venir a explicarnos la palabra de tu palabra, Señor, la profecía, Señor. Gracias, Dios mío. Y gracias, Señor, por la bendición que tú le das a, a nuestras familias, Señor, por la salud, por el trabajo, por tantas maravillas que tú presentas y te manifiestas en cada uno de nosotros. Señor, te ruego perennemente, Señor, que puedas continuar guiando a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo pueda seguir escuchando tu voz. Te lo agradezco en tu buen nombre, Señor Jesús. Amén. Pues iniciamos un martes más de profecía y le damos la palabra al Pastor Balbuena. Adelante, Pastor. Bien, apreciados amigos, una feliz ocasión nuevamente juntos. Quiero decirles que ya estamos llegando a la recta final de nuestro ciclo. Tenemos este tema de hoy y les invito con mucho cariño para la próxima semana cuando tendremos nuestra última transmisión de este ciclo. De tal forma, amigos, que bienvenidos nuevamente a este lugar. Nos sentimos muy regocijados que hayan tenido la fidelidad de estar con nosotros todo este tiempo. Vamos entonces a dirigirnos rápidamente a la palabra de Dios y también vamos a ir colocando allí nuestras láminas de presentación allí para que podamos introducir el tema de esta noche. Les invito por favor que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, que fue donde nosotros quedamos la semana anterior, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y allí, en el versículo 9 y 10, ahí vamos a encontrar un subtítulo que dice La cena de las bodas del Cordero. Habíamos dicho la semana anterior que en Lucas capítulo 12, versículo 36, presenta una figura doméstica, pero muy interesante, porque habla acerca de una bienaventuranza, bienaventurados, felices, dichosos, privilegiados los que
Esperan que su Señor regrese de las bodas. Ese regreso es la segunda venida de Cristo y las bodas es una ceremonia previa que ocurre en el cielo antes del regreso del Señor. Esas bodas es cuando se concreta el compromiso nupcial entre Cristo y la esposa. La esposa, hoy veremos, más adelante en el capítulo 21, veremos que la esposa es la ciudad, la Nueva Jerusalén, y que los que entren con el Señor a las bodas por la fe, asisten a las bodas, son aquellos que entran a las bodas del juicio investigador, son aquellos cuyos nombres son inscritos en el libro de la vida. Y aquí, amigos, es donde el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se unen, se encuentran. ¿Por qué? Porque termina el juicio investigador. Cuando el juicio investigador termina, es cuando el Señor termina su obra de intercesión, de mediación aquí en la tierra. Termina su obra de mediación. Y es entonces cuando llegamos aquí al título de hoy. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina entonces nos dice el sueño de Dios. Y entonces cuando ya se termina el juicio investigador, cuando el pueblo de Dios está sellado, cuando todos los que van a ser salvados están ya listos, protegidos del engaño, preparados ya para enfrentar la eternidad, entonces es cuando se desencadenan los eventos finales. Si usted recuerda Daniel capítulo 12, antecito del capítulo 12, en los versículos anteriores, se viene hablando de todo el dominio de Babilonia, del rey del norte, y ahí entonces continúa la narrativa que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese levantarse, el levantarse de Miguel es levantarse de la sesión de juicio, se levanta del juicio investigador, se levanta de ese juicio donde se está investigando los casos de los que realmente van a ser absueltos, y una vez que se levanta, se termina la gracia, y ahí entonces cuando se desencadenan los eventos del capítulo 16 de Apocalipsis. Un poco antes de terminar el juicio investigador, un poco antes ocurre lo que vimos la semana pasada con respecto a Babilonia. ¿Recuerdan lo que dijimos? Que se unen todos, la bestia que conforma todos los poderes que han habido en la tierra, adquiere toda esa experiencia y pelea contra el Cordero, pero el Cordero los vence. ¿Verdad? Esos son eventos que se verifican en el pequeño tiempo de angustia, pequeño tiempo de martirio que va a haber, se verifica en la ley dominical, se verifican en esta persecución, y una vez que Cristo termina su intercesión en el cielo, entonces vienen las plagas que vimos hace dos sesiones atrás, vienen las plagas de Apocalipsis capítulo 16, y entonces también el tiempo de angustia que registra Daniel capítulo 12 versículo 1. Una vez que pasa todo ese tiempo de angustia y todo eso, viene el momento esperado. Siguiente lámina, por favor. Viene el momento esperado por la iglesia a lo largo de la historia y es la segunda venida de Cristo. Y por eso, amigos, nosotros encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, cuando dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es un tema transversal en el libro de Apocalipsis. No es el tema principal del libro, porque el tema principal del libro es el conflicto del bien y el mal, el pueblo de Dios que adora al Dios único, cómo sale victorioso del conflicto. Ese es el tema principal. Pero el tema transversal del libro, el evento, un evento bastante notorio, es la segunda venida de Cristo. Quiero decirles que no aparece la venida de Cristo solamente en ese versículo. También nos encontramos en el capítulo 8, versículo 1, cuando dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? También aparece en el capítulo 14, Apocalipsis, cuando aparece ahí Jesús que viene en una nube blanca y entonces mete su voz sobre la tierra. También esa es la segunda venida de Cristo. Y no podía faltar lo que les he dicho entonces, el capítulo 19, siguiente lámina, por favor. En el capítulo 19 ya les he mencionado los versículos 9 y 10 que hablan de las bodas, pero tal cual como lo dice Lucas, regresa el Señor de las bodas. ¿Qué son las bodas? Es la conclusión del juicio investigador donde se terminan de confirmar los libros que serán escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, por eso usted ve que inmediatamente en el versículo 11, ahí se describe la última narrativa de la segunda venida de Cristo a la tierra. Primero aparece en Apocalipsis 1.7, luego aparece en Apocalipsis 8.1, luego en Apocalipsis 14, versículos 20 y 21, y por último aquí en Apocalipsis 19,
versículos 11 al 21. Es la última escena de la segunda venida de Cristo, donde usted ve ahí en versículo 11 que se ilustra la segunda venida como un Cristo conquistador que viene con todos sus ángeles allí y que tiene escrito un nombre, el Verbo de Dios. ¿Por qué el Verbo de Dios? Interesante este título. ¿Por qué de entre todos los títulos de Cristo? ¿Por qué no dice el pan de vida? ¿Por qué no dice el buen pastor? ¿Por qué no dice el omnipotente? Dice el Verbo de Dios. ¿Por qué el verbo de Dios? Bueno, recordemos que en sí, la palabra original que escribió el mismo Juan en su evangelio y en sus cartas, cuando dice el verbo, en el principio era el verbo, realmente la palabra original que Juan escribió fue la palabra logos. La palabra logos significa exactamente el término palabra. ¿Por qué? Porque Cristo encarna, el Cristo humano encarna es la manifestación interpretativa de Dios hecho carne. Es decir, que todo lo que Dios es, toda la trascendencia de Dios, todas las características, toda la suma de lo que Dios es, está en Cristo, pero tiene este Cristo el 100% de naturaleza divina y el 100% de naturaleza humana. Una unión que solamente Dios pudo concebir. Es un Cristo que se identifica con la humanidad, un Cristo humano, pero también es un Cristo que se identifica con todo el poderío divino y que viene como conquistador a reclamar a los suyos. Así que viene a la tierra, derrota allí a sus enemigos, a la bestia, al falso profeta, al dragón, los derrota y entonces la tierra entonces queda desolada. Es muy importante, siguiente lámina por favor, que nosotros veamos la segunda venida de Cristo como el evento culminante del drama de este mundo. Los poderes, tal cual como los hemos venido describiendo en todas estas últimas entregas, donde se une, digamos, todos estos componentes estratégicos del planeta, todo este rompecabezas que hoy se está armando desde el punto de vista económico, de los poderes tecnológicos, de los poderes políticos, religiosos, mediáticos, comunicacionales, la economía tradicional, economía virtual, todo este cuadro que se está configurando para de alguna manera encerrar al ser humano dentro de una bolsa esclavizante de la cual no pueda escapar, a todo ese conglomerado Cristo lo va a derrotar tal cual como ocurrió en la Torre de Babel. Siguiente lámina, por favor. La escena, es el evento hacia el cual entonces apunta toda la esperanza de la iglesia en estos 2000 años. Esto entonces, amigos, se une con lo que magistralmente es presentado por Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Ahí nos pueden acompañar, por favor. El capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, el versículo 13 en adelante. Porque allí, en ese capítulo 4 es una de las descripciones más, digamos, más vívidas sobre cómo será la segunda venida de Cristo. Y es muy interesante cómo Pablo introduce ahí, porque él dice, mira, el tema de la segunda venida de Cristo es un tema de esperanza. Lamentablemente, mientras este sistema terrenal permanezca, vamos a tener que enfrentarnos con la muerte, con la vejez, con cosas que no entendemos, pero tengamos esperanza, es lo que Pablo dice, para que no nos desanimemos como las otras personas que no han querido o que no han conocido, no han tenido la oportunidad de conocer estas preciosas promesas, pero que algunos las conocen y no quieren aceptarlas. No nos desanimemos como esas personas, porque si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, es lo que Pablo dice. Y entonces él dice, ¿cómo será este acontecimiento? El Señor mismo, versículo 16, allí, capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, el Señor mismo bajará del cielo, no una apariencia, no una falsedad, no una estratagema tecnológica, no una falsificación como lo que el enemigo va a hacer en ocasión de la sexta plaga, nada de eso. El Señor mismo en persona, con voz de mando. ¿Por qué? Porque Él es el jefe el que comanda las huestes celestiales. Con voz de arcángel. ¿Qué quiere decir arcángel? El que capitanea, el general, el mariscal de las tropas celestiales, arcángel. Con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, bajará del cielo. Bajará del cielo. Es decir, que ese toque de trompeta es el toque de la autoridad, el toque que dice, aquí está haciendo acto de presencia el Salvador de la humanidad, el juez de la tierra, el verbo de Dios, el buen pastor, el amigo, el responsable de nuestra felicidad, el que es el alfa y el omega. Siguiente lámina, por favor.
Así que desciende del cielo y entonces dice ahí Pablo y junto con él, que viene con todos sus millares de ángeles, ¿verdad? También lo dice Judas y también lo dice Mateo, varios escritores, lo dice aquí que viene con sus santas decenas de millares, dice el libro de Judas, el libro de Mateo dice que vendrá con sus ángeles y el mismo también Tesalonicenses vendrá con sus ángeles también, con sus millares de ángeles. Por eso es que en Apocalipsis 8:1 el cielo queda en un silencio profético de media hora, es decir, 7 días en silencio, porque desde que Cristo sale del cielo hasta que entra de nuevo con los redimidos, más o menos un periodo de 7 días terrestres. Por eso es la media hora de silencio. Viene con sus ángeles. Siguiente lámina, por favor. Y viene con sus ángeles por una razón. Viene con sus ángeles porque es una escena que está pensada en causar la máxima impresión sobre sus redimidos, sobre los fieles que lo esperaron hasta ese momento, y también causar una impresión sobre aquellos que no quisieron aceptarlo. Recuerde que el mismo capítulo 1 Apocalipsis dice que también resucitarán en una micro resurrección especial los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Ya estará Poncio Pilato, ya estará Caifás, estará Anás, estará algunos de los soldados que se burlaron de él, estará probablemente Judas Iscariote, en fin. Bueno, una resurrección especial para que estas personas puedan comprobar que lo que Jesús decía era realmente cierto, el Hijo de Dios. Siguiente lámina, por favor. Entonces, complementando a lo que Pablo viene diciendo en la primera carta a los tesalonicenses, dice, bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí estamos hablando, amigos, de Adán. Desde Adán, aunque no fue el primero que murió, porque el primero, según el registro de la Biblia, el primero que murió fue Abel. Y Abel murió adorando a Dios de forma correcta. Bueno, desde Abel en adelante hasta nuestros tiempos, toda aquella persona que descendió a la tumba con la esperanza de que Cristo vendría por segunda vez, esa persona resucitará. Es muy importante esta palabra, amigos, resucitará, porque marca un punto de inflexión con el tema de la reencarnación. Reencarnación es que la persona, según la filosofía oriental, una reencarnación es una transición de un estado, digamos, de la materia a otro. Si yo era una persona anteriormente, luego entonces me muero, mi alma sale de mí, según la filosofía oriental, mi alma sale de mí, el principio vital sale de mí, va a otra persona que está naciendo, luego a otra persona, luego podría ser un animal, luego en una planta, una flor, hasta que llega el momento del nirvana, que es la unión completa con el Dios y estoy totalmente purificado. Y de hecho, el nirvana se une con una entidad inmaterial, que es un Dios impersonal, que es el todo el universo. Pues no es así. En este caso, la resurrección es que la persona vuelve de nuevo tal cual, la misma identidad de la persona, el mismo ser humano, regresa de nuevo a la vida por un proceso químico, físico, biológico que la ciencia humana no ha podido alcanzar. Es una ciencia, es una fórmula que solamente Dios conoce, la fórmula para producir vida. Pues, mediante esa misma fórmula, Cristo llama de la tierra a sus muertos y ellos resucitan tal cual como Él resucitó. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Siguiente lámina, por favor. Entonces, resucitan estos fieles y entonces ahí es cuando comienza la separación. Por eso que en la Biblia habla del trigo y la cizaña, habla de las ovejas y los cabritos, ¿sí? Dos grupos. No quisiéramos, amigos, ¿verdad? Que no quisiéramos que esto existiera, pero al final de cuentas Dios no fuerza la voluntad de nadie. Dios hasta el día de hoy sigue insistiendo con nosotros, nos sigue hablando a la conciencia, nos sigue hablando al corazón, nos presenta situaciones en las que nosotros podamos ejercer la capacidad suprema como corona de la creación de la tierra que nosotros somos, para ejercer nuestro poder de poder elegir, de poder distinguir, de poder tomar nuestras decisiones, porque Dios no quiere torcernos el brazo y que lo obedezcamos a la fuerza, sino con una apreciación inteligente, pensada, reflexiva acerca de lo que significa valorar, lo que significa Dios en realidad, que Dios no es apenas como una hada madrina, como un genio que nos concede todos los deseos, sino que Dios es el arquitecto de la vida, es aquel a quien nosotros le debemos la alabanza, la gloria, el honor, digamos,
y el poder de decisión para que el balance de nuestras decisiones se inclinen hacia el amor de Dios, que ha hecho todo por nosotros para mantenernos vivos hasta este momento. Pues quienes hayan ejercido de manera correcta, de manera acertada ese poder de decisión, estarán entonces de parte de aquellos que estarán para siempre con Cristo. En la siguiente lámina entonces vemos algo bien interesante, porque en la siguiente lámina vemos entonces, se comienza a vivir algo que dice Apocalipsis 21, que luego llegaremos ahí, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, una parte de esas lágrimas, una parte, van a ser las lágrimas de alegría cuando las personas que estuvieron separadas por tanto tiempo, que por fin se encuentran, por fin se encuentran. Ahí entonces nos damos cuenta que la muerte no es el final. Hay un dicho muy popular aquí en Latinoamérica que dice, todo tiene solución menos la muerte. Eso es falso, porque aún la muerte tiene solución. Cuando Cristo se le aparece a Juan al principio de este libro, le dice, no temas, no temas, yo soy el que estuve muerto y he vuelto a vivir. Tengo las llaves del sepulcro. Es decir, aún la muerte tiene solución. Y Cristo lo dijo también en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que en Dios se concentran todas nuestras esperanzas de una vida mejor, de la vida eterna. Siguiente lámina. Entonces comienza pues esta serie de encuentros maravillosos, y no solamente los encuentros maravillosos, sino que dice la primera carta a los tesalonicenses también, siguiente lámina por favor, dice la siguiente lámina, dice el siguiente versículo de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 17, dice allí que, digamos, y nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta ese momento, seremos arrebatados. Vean ustedes esa palabra, arrebatados. Arrebatados desmonta por completo la creencia del rapto secreto, porque ahí no dice seremos desaparecidos, no dice eso. Tampoco dice seremos raptados, no dice eso, dice seremos arrebatados, es decir, tomados, tomados de la tierra. Cristo no viene solo porque Él viene con todos sus ángeles, y esos ángeles que vienen, muchos de esos ángeles han sido nuestros ángeles guardianes aquí en la tierra. Esos ángeles guardianes son los que nos van a tomar, porque en ese momento, como tal cual lo muestra la inflexión verbal allí, los seres humanos son un objeto pasivo, es decir, no, ellos no vuelan por sí mismos, sino que otro ser, otra persona con la capacidad de volar es el que lo toma y lo despega de la tierra para poder vencer el poder de la gravedad. Somos arrebatados, somos llevados. ¿Sí? No lo hacemos por nuestra propia capacidad, sino que el ángel nos lleva y de esa manera comenzamos a subir. Tampoco es la creencia del rapto secreto, porque el rapto secreto lo que afirma es que la persona desaparece y ya, y no apareció más. No, ahí la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, afirma claramente que somos llevados a la presencia del Señor en el aire. Ahí lo dice, llevados a la presencia del Señor y estamos con Él para siempre. Claro, falta la narrativa que presenta el libro de Apocalipsis. Pero amigos, qué interesante, yo me pongo a pensar. Fíjense que la NASA ha enviado diferentes misiones espaciales, unas a Marte. Pues recientemente vi una foto que tomó la última nave espacial que mandaron, o el último rover, el último carro todoterreno que envió la NASA al planeta Marte, y desde Marte se tomó una foto de la Tierra. Interesante eso, el robot del carro tomó una foto de la Tierra. Se dice que si el ser humano pudiera viajar a Marte, tomaría ese cohete o esa nave, tomaría unos entre 7 y 8 meses para llegar allá. 8 meses, solamente a Marte, que está a la vuelta de la esquina. Imagínense ustedes lo que es surcar el espacio interestelar, salir del sistema solar y llegar hasta la nebulosa de Orión, donde se piensa que es donde Cristo va a descender a la Tierra. La nebulosa de Orión sigue estando aquí en la Vía Láctea, sigue estando aquí, pero está a una distancia de años luz impresionante. Imagínense, amigos, lo que será poder surcar los cielos interestelares, poder ver la nebulosa, la galaxia que está más cerca de la nuestra, que es la galaxia de Andrómeda, y poder entonces a partir de allí comenzar a ver los supercúmulos de estrellas y cualquier cantidad de formaciones estelares. Es algo, amigos, que una cosa es ver las fotos por los telescopios espaciales y otra cosa es verlo en persona con nuestros propios ojos. Bueno, eso es parte de lo que Dios tiene prometido para nosotros. Siguiente lámina, por favor. Así que comienza el ascenso a la ciudad celestial, y entonces se entra a la Nueva Jerusalén, que es la capital del cielo. Se entra a la ciudad, aquella ciudad que dice el libro de los Hebreos,
que ha construido el Señor y no el hombre. Es aquella ciudad donde Dios mismo ha colocado el fundamento, de la que Dios mismo es el arquitecto. La Nueva Jerusalén, una ciudad donde no hay robos, no hay homicidios, no hay cortes de luz, no hay cortes de servicios públicos, no hay criminalidad, no hay cárceles, no hay hospitales, en una ciudad donde no existe el dolor, no existe el sufrimiento, el gobierno perfecto de Dios que supera a cualquier gobierno humano, que supera a cualquier país de la tierra, por mejor índice de desarrollo humano que tenga, por mejor índice de transparencia, por mejor índice de calidad de vida. La Nueva Jerusalén que Dios está preparando para nosotros. Pero mientras eso está ocurriendo, ¿qué más pasa? A ver, veamos qué nos tiene la siguiente lámina. La siguiente lámina entonces dice que justamente Cristo comienza aquí a realizar lo que él le prometió a sus discípulos. Jesucristo le prometió a sus discípulos que él se sentaría a la mesa, se ceñiría y le serviría a los que hayan sido juntados de los cuatro vientos de la tierra y a ellos mismos también. Es decir, que la cena del Señor, que el Señor inauguró ahí la noche de su pasión, fue una representación pálida de aquella gran celebración que el Señor hará en el reino de los cielos, en aquella mesa donde servirá a todos sus santos de todas las edades y entonces habrá la gran celebración. Por eso Jesucristo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, cuando se sienta a la cabeza de esa mesa impresionante allí con el fruto de la vid para entonces hacer la celebración, la gran conmemoración de la recepción a los redimidos. Siguiente lámina, por favor. Es entonces cuando Jesús se convierte en el mejor anfitrión que ha habido en la historia, bueno, del universo. Jesucristo, siguiente lámina, que es donde entonces Jesús recibe allí a sus redimidos y entonces les dice, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo sobre mucho te pondré. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor nos tiene preparados allá en el cielo alguna sorpresa. Lo que aquí en la tierra nos cuesta las lágrimas, la lucha contra la tentación, el poder hacer el sacrificio de colocarnos nosotros en último lugar y colocar a Dios en primer lugar, las noches en vela, el esfuerzo por llevarle a otra persona la palabra de Dios, el mejor uso de los dones y talentos, todo eso va a ser recompensado en público. Lo que hemos hecho en el secreto, que nadie sabe, el Señor lo recompensará en público. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras van a cumplirse allí. Siguiente lámina. Y entonces Jesucristo tendrá ese gozo, esa alegría inmensa de darte la bienvenida. Quiero decirte, me digo, cualquiera sea tu caso en este momento, cualquiera sea el problema que estés atravesando, la situación familiar, la situación de salud, la enfermedad terminal, la deuda que parece impagable, el problema psicológico, ese hábito que no puedes dejar, ese problema económico, ese problema legal o cualquier otra cosa que yo no haya mencionado aquí, quiero decirte que en las manos del Señor cobra otra dimensión, cobra otra perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente un Dios digamos, para temas estrictamente religiosos y espirituales. Dios se interesa por todos los asuntos de tu vida, porque tú eres la creación del Señor, eres la obra de sus manos. El Señor se duele con tu sufrimiento y por eso el Señor quiere darte el ánimo y quiere darte el empuje para que puedas llegar hasta ese día, para que llegues a la ribera celestial sano y salvo y para que puedas entonces participar de esta gran bienvenida que el Señor te va a dar. Una bienvenida, siguiente lámina por favor, una bienvenida que además de tener esa recepción, esa festividad que te he dicho, es una bienvenida donde el Señor te va a dar la corona. Y por eso entonces ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 4, vean ustedes ahí, Apocalipsis 24, ya dejamos atrás el 19 porque ya ocurrió la segunda venida, ya la dejamos atrás. Eh, entonces, en el capítulo 20, versículo 4, vean ustedes lo que dice ahí, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Se sientan los reyes. ¿Cuál es la promesa del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, terminando el mensaje a la Odisea? Esa persona, el que abre la puerta, el que le abre la puerta de su corazón a Cristo, dice la Escritura que el Señor le promete que se sentará en el trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Sin embargo, amigos, para nosotros creo que a estas alturas de la vida no es el trono lo que nos llama la atención, no es la corona
aquella corona de vida que menciona Pablo en la segunda carta de Timoteo. Yo creo que no es la corona lo que nos motiva. Lo que nos motiva realmente es huir de una vez por todas de este mundo falso, lleno de antivalores, lleno de tantas cosas que nos destruyen, que nos han destruido por dentro y que nos han llevado a destruir a otros, que nos han llevado a contemplar un mundo que se está desmoronando en pedazos por causa de la acción del hombre y que nuestra alma tiene sed de ver algo diferente, de poder respirar la atmósfera del cielo y sobre todo de poder estar en la presencia de Cristo. Así que entonces, estas personas, los redimidos, de los cuales nosotros esperamos ser parte, entre otras cosas van a recibir facultad de reinar. Si van a recibir la facultad de reinar es porque van a recibir un territorio sobre el cual poder regir, algo que debemos tener en cuenta. Un territorio sobre el cual regir, porque eso es lo que hace un rey, ¿verdad? Regir sobre un territorio. Siguiente lámina, por favor. Entonces, una vez dicho esto, también tenemos que contemplar que en medio de toda esta conmoción, en medio de toda esa gloria, lo más importante, amigos, es la presencia de Cristo. Porque imagínate lo siguiente, ¿qué será la segunda venida? Imagínate la segunda venida y que Cristo no venga, sino que sean los ángeles nada más. Imagina que los ángeles nos arrebaten y nos lleve al cielo. Y cuando llegamos al cielo, Cristo no está. ¿Dónde está Cristo? No, él murió, se quedó en la tumba. ¿Cómo que murió? Sí, no, él no resucitó. O que sí, o que Jesús vive, pero que se fue para otro universo, se mudó para otro lugar, no existe, Jesús no está con nosotros ahí. Entonces, amigos, el cielo no sería cielo y la vida eterna no sería vida eterna, no tendría sentido. Por eso Jesucristo dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Qué quiere decir ahí la Biblia? Que la vida eterna lo que le da la médula, el sentido en realidad de la vida eterna, es poder compartir con Cristo, poder estar con Él, poderle contemplar, poder absorber de su carácter, poder aprender, poder compartir su presencia. Es la experiencia más excelsa que el ser humano puede llegar. El éxtasis de la felicidad plena y que no tiene que ver con picos de adrenalina, sino que tiene que ver con el gozo tranquilo de ser privilegiados con la presencia del Señor. Siguiente lámina. Bueno, mientras esa escena de felicidad plena ocurre en la tierra, en el cielo, dice el capítulo 20 que hay un contraste, porque vean ustedes, versículo 1, vio un ángel que descendía del cielo, este ángel no es otro que el Cristo mismo, que tiene la llave del abismo. La palabra abismo se refiere a la tierra desordenada y vacía, porque cuando comienza la narrativa del Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es una tierra donde no había vida, una tierra que no estaba organizada para la vida, donde no estaban las condiciones para garantizar la vida de ningún ser, ni de las plantas, ni de los animales, ni del ser humano. Bueno, la tierra vuelve a esa condición, el abismo, una tierra desolada y vacía, porque los impíos han muerto por toda la gloria de la segunda venida y los salvados están en el cielo. Entonces prendió al dragón, la serpiente antigua, de la cual hablamos en el capítulo 12, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estos 1000 años, amigos, es la primera y única vez que aparece en la Biblia. No hay otro periodo en la Biblia donde se especifique exactamente los 1000 años. Pedro lo menciona en su segunda carta, donde dice que un día es como 1000 años, pero no está afirmando que son 1000 años, dice como 1000 años, usando como una figura literaria. Pero aquí se dicen los 1000 años de manera específica, lo que quiere decir, amigos, que no se trata de 1000 años simbólicos, no es una figura, no es una metáfora, son 1000 años reales. Es la única vez que aparece en el Apocalipsis, la única vez que aparece en la Escritura, por lo tanto son 1000 años reales, 1000 años. Lo ató por 1000 años, lo arroja al abismo, es decir, la tierra se queda desordenada y vacía, lo encierra y puso sobre él una cadena para que no engañara más a las naciones. No es una cadena, no es una cadena de titanio, no es de platino, no es una cadena de acero inoxidable, porque no se aplica esto. No se aplica esto. Recuerden que el endemoniado, por ejemplo, el Gadareno de Marcos capítulo 5, lo ataban con cadenas y él rompía esas cadenas, rompía, él estaba endemoniado. Entonces, si una persona endemoniada es capaz de romper cadenas, entonces una cadena, por muy fuerte que sea ese material, no va a atar el diablo. Entonces, esa cadena es una cadena digamos, de las condiciones que se les han impuesto. Es cuando usted se encuentra en una situación que dice, mira, estoy con las manos atadas.
estoy con las manos atadas, estoy entre la espalda y la pared. No, no puedo hacer nada. Mi espacio de maniobra está totalmente coartado, estoy limitado, no puedo actuar. Bueno, así mismo. El diablo está con las manos atadas porque no tiene cómo hacer su trabajo. No tiene, los impíos están muertos y los salvados están en el cielo. Así que le quedan 1000 años para poder meditar. Siguiente lámina, por favor. Meditar en su destrucción, meditar en todo lo que ha hecho, ver cómo era su estado entonces inicial, cómo ahora Gabriel ocupa su lugar, bueno, todo lo que lo ha llevado hasta este momento, pero es una reflexión donde más bien lo que va a aflorar es el pesar de no haber vencido. ¿Sí? Es la molestia, la rabia, el saber que no venció, que todo su proyecto fracasó. Realmente no es arrepentimiento. Y es que no puede haber arrepentimiento porque cuando ya mata a Cristo en la cruz, porque él fue el responsable de la muerte de Cristo, ya él pasó el punto sin retorno, ya no hubo vuelta atrás. Y ya entonces su conciencia quedó totalmente fuera del alcance de Dios. Siguiente lámina. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Pasan estos 1000 años y el versículo 4, como ya lo hemos dicho, de Apocalipsis 20, en la parte final, vean ustedes que dice ahí, los redimidos en el cielo, parte del trabajo que van a hacer, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero también dice en el mismo versículo 4 que recibieron la facultad de juzgar, es decir, una doble labor, por lo menos las dos grandes labores que harán los redimidos en el cielo, será reinar y juzgar. ¿Cómo que juzgar? ¿Cómo es eso que juzgar? Bueno, Pablo dice en la primera carta a los Corintios que si acaso no sabemos que hemos de juzgar al mundo. Algo que yo digo, sinceramente, le voy a decir, amigo, creo que es una labor que nos queda grande a los seres humanos. Nos queda grande porque Cristo ha dicho en el Evangelio, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis, ¿sí? Sin embargo, el Señor, el mismo que dio esa orden, nos va a entregar la facultad de juzgar. ¿Cómo es eso? Siguiente lámina, por favor. Ese juzgar significa el comprobar por qué cierta persona no está en el cielo y por qué cierta persona sí está. Pero ¿cómo va a estar si esta persona era tan mala? Es que se arrepintió. ¿Y cómo está esta persona? ¿Cómo no está esta persona si era tan buena? Ah, porque lo que tenía era una vida de apariencia, vivía una doble vida, hacia afuera vivía una vida correcta, aparentemente correcta, pero realmente no era así. Y la persona que era una persona que, bueno, que aparentemente no iba a llegar al cielo, llegó. Llegó. Por eso es que, amigos, mire, por eso es que nosotros no podemos señalar, no nos podemos alegrar por el mal ajeno, no podemos alegrarnos cuando una persona, cuando un hermanito, cuando un vecino, cuando un compañero, cuando un líder, cuando un pastor, cuando un sacerdote, cuando una persona cae. No podemos alegrarnos por eso, porque es un alma más que cae bajo las fauces del enemigo. Más bien tenemos que alegrarnos por cada persona que es rescatada para el reino de los cielos. El caso es que los redimidos, los que llegan al cielo, tendrán o tendremos esa facultad de hacerlo, porque es que ya nosotros hemos, en cierta manera, gracias a los méritos de Cristo, gracias a Cristo, hemos adquirido cierta facultad moral de poder juzgar porque hemos vencido en el conflicto. Hemos vencido. Claro, no hemos vencido con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, pero no, el mérito está en haber colocado nuestra confianza, el destino de nuestra vida en las manos de Cristo. Ese es el mérito. Y con ese mérito, que tampoco, ni inclusive no es nuestro, porque hemos recibido una vida que es de Cristo y una santidad que viene del Señor, pero por ese logro, entonces el Señor nos abre la puerta para poder participar. Es porque ya previamente en el juicio investigador, antes que terminaran las bodas del Cordero, fuimos sellados y fuimos entonces, confirmamos nuestro nombre para poder estar presentes en el banquete celestial. Siguiente lámina, por favor. Entonces, eh, aparte de esto, ahora pasamos al capítulo número 21. De paso, amigos, entre los capítulos 20 al 22, en esa sección no hay un orden cronológico, no hay un orden cronológico. Si ustedes, por ejemplo, ven la Biblia también completa, ustedes ven que la Biblia, por decir algún ejemplo, en el Antiguo Testamento los libros no están agrupados de manera cronológica, no están agrupados de manera cronológica. Por ejemplo, los tres últimos libros de la Biblia, el libro de Ageo, el libro de Zacarías, fueron escritos más o menos por el año 520 a.C. Y el libro de Malaquías, que es el último, fue escrito alrededor del año 420, 410 por ahí. O sea, hay una distancia de 110 años. Y en medio de ello está el libro de Esdras, el libro de Nehemías,
el libro de Esther, y fíjense ustedes que al compararlo, esos libros no están allí, ubicados en ese lugar, no están allí. ¿Por qué? Porque los libros de la Biblia están ubicados por categorías, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con nuestros últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que la narrativa del capítulo 20 de Apocalipsis, digamos, yendo en orden más o menos cronológico, nos llega hasta el versículo 6, ¿sí? Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y luego lo que viene a continuación, en orden cronológico, es el capítulo 21. Vean ustedes el versículo 21 y el capítulo 21, el versículo 9. Vean ustedes que el versículo 9 lo que habla es de la nueva Jerusalén. Cuando el ángel le dice a Juan, mira lo que te voy a mostrar, la gran ciudad. Esa gran ciudad a la cual accedieron los santos en el cielo, ahora esa ciudad baja a la tierra. Vean ustedes ahí, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la cual descendía del cielo de parte de Dios, baja aquí a la tierra, baja a la tierra. ¿Y saben ustedes cuál es ese lugar específico donde va a bajar la Nueva Jerusalén? Quiero decirles que eso se demuestra en el libro de Zacarías en el capítulo 14. Allí, el Monte de los Olivos. Usted busca allí en dónde va a llegar el Señor cuando venga ahora. Ya no hablamos de la segunda venida, sino de la tercera venida de Cristo. Usted busca el libro de Zacarías, capítulo 14, y usted va a encontrar allí dónde va a ser eso. Baja a la ciudad. El capítulo 21 tiene ahí toda la descripción de la ciudad, que es diáfana como el cristal, como el diamante. Tiene esos cimientos de diferentes piedras preciosas. Las puertas son como perlas, las calles son de oro. Bueno, algo impresionante. Zacarías capítulo 8 dice que las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos, de jóvenes que juegan en ellas. Impresionante escena llena de mucho gozo. Así que lo que viene después es el capítulo 21, ¿sí? Y luego entonces, amigos, llegamos, siguiente lámina, por favor, siguiente, entonces nos regresamos al capítulo 20 de nuevo, en esta narrativa, y vamos a encontrarnos nada más y nada menos que con el capítulo 20 del versículo 11 en adelante. Siguiente lámina, por favor. Capítulo 20, versículo 11, donde tenemos ahora el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ven? Vean ustedes el versículo 11, vi un gran trono blanco. ¿Quién aparece ahí? Amigos, nada más y nada menos que Jesucristo. Porque Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 26 y 27, dice ahí que el Hijo recibió la facultad de juzgar del Padre. El Padre da entrega todo el juicio al Hijo. Ahí lo dice el libro de Juan. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló en él para ellos. Y los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde, por cierto, los santos ya tienen su nombre escrito desde hace mucho tiempo, antes de la segunda venida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en esos libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el sepulcro, también entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿sí? Entonces, bueno, llegó el momento de la verdad, ya no se habla del juicio investigador, ya no es solamente el juicio investigador, ya no es solamente el juicio de revisión en el cielo de los 1000 años, ahora es el momento ya de pronunciar el veredicto final. Y entonces, antes de eso, siguiente lámina, por favor. Viéndose entonces el diablo totalmente derrotado, vean ustedes, regresamos ahora a la narrativa, vayamos al versículo 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué significa que será suelto de su prisión? Si antes la cadena de circunstancias que tenía, que tenía las manos atadas, era porque no tenía nadie a quien tentar, y si es suelto de la prisión es porque ahora los muertos han resucitado, todos aquellos que no aceptaron a Cristo, ¿sí? Y los que aceptaron a Cristo están dentro de la ciudad, los que no lo aceptaron están fuera de la ciudad. Amigos, frente al gran trono blanco, piense por favor en este momento, quiero que piense, por favor, ¿de cuál lado del muro quiere estar usted? ¿Afuera del muro o dentro del muro? Piense en sus hijos, piense en sus hijos, ¿dónde quiere ver a sus hijos? ¿Fuera del muro o dentro de los muros? Piensa en su mamá, en su papá, en sus tíos, en sus sobrinos, sus, no sé, sus nietos. ¿Dónde los quiere ver? ¿Dentro del muro o fuera del muro? Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su jefe, su enemigo. ¿Dónde quiere ver usted a su enemigo, a aquella persona? Porque todos tenemos a alguien
a quien no perdonamos, que nos cae, bueno, lo peor. ¿Dónde quiere ver a su enemigo? ¿Fuera del muro o dentro del muro? Una vez conocí a alguien que me dijo, si fulano va a estar en el reino de los cielos, yo prefiero no entrar ahí. Imagínense ustedes, me lo estaba diciendo una persona creyente, creyente, creo que esa persona no supo, no midió el exceso de lo que dijo. Bueno, ¿dónde quiere ver usted a su amigo? ¿Dónde quiere ver a su enemigo? ¿Dónde quiere ver a su vecino? ¿Dónde quiere ver a su mamá, a su papá, a su ser querido, a su hijo? ¿Dónde se quiere ver usted mismo? Así que entonces, quiere decir que resucitan los malvados, el diablo va a hacerse, va a presentarse como un gran conquistador, va a conducir todas esas huestes de impíos, los va a exaltar para que vayan a invadir a la ciudad, vean ustedes, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que quiere decir a la totalidad de las naciones, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Sí? Su número es como la arena del mar. Triste esa declaración. Quisiéramos que fueran unos pocos. No, son como la arena del mar. Lo lamento mucho. No quisiera que ese versículo esté allí y mucho menos quisiera yo ser parte de esa arena del mar. Entonces, subieron por la anchura de la tierra. Ven ustedes eso vienen de todas partes de los cinco continentes a consolidar un ejército supremo. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, o sea, rodean la ciudad, un acto total de rebeldía, aunque está el trono ahí con Cristo a la cabeza, viéndose desde afuera del muro, y entonces, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí está. Nos parece algo, una solución extrema final, por eso es que el libro de Isaías lo llama la extraña obra, porque Dios, amigos, no es Dios de muerte, Dios es Dios de vida. Pero ¿qué sucede? Dios, en un acto final de misericordia, aunque incomprensible para la mente humana, el hecho de que el impío deje de vivir, que no siga viviendo, es un acto de misericordia de Dios, porque la persona que lleva la maldad por dentro, esa persona misma sufre, no se da cuenta o sí se da cuenta, pero su misma maldad lo consume, lo devora, es una fuente de daño para él mismo y para los demás. Entonces Dios dice, mira, es mejor hacer esto, es mejor, es como cuando uno, como en esos países que se practica la eutanasia, cuando el médico recibe de los familiares la autorización para que ya desconectarlo de los tubos, ya, porque la persona está sufriendo demasiado. Firma los documentos y mire, está sufriendo demasiado. Es mejor que descanse en paz. Es lo que hace Dios aquí. Es lo que hace Dios aquí. Desconecta de los tubos a los impíos porque es mejor a que ya no tenga el suministro, a que siga sufriendo tanto como lo está haciendo. Y así entonces es como ocurre esto. Lo que viene a continuación, amigos, entonces, es que el diablo es lanzado al lago de fuego y ese versículo 10 se une con el versículo 15, donde dice, y el 14, dice que la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte es porque la primera fue en ocasión de cuando cada quien murió en la historia de su vida, o cuando Cristo vino por segunda vez, es la primera muerte, y la segunda muerte es esta, cuando ya después todas las personas pasan por el juicio del gran trono blanco. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué viene entonces a continuación, después de esto? En el orden cronológico, el capítulo 21. El capítulo 21, desde el versículo 1 al 8. ¿Sí? Y usted ve ahí que en versículo 4, lo que yo le había dicho anteriormente, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Primeramente, en la segunda venida, las personas lloraron porque se encuentran con aquellos que hacía mucho tiempo estaban separados por medio de la muerte, pero ahora lloran los redimidos por aquellos que no se salvaron, por aquellos que no se salvaron. Por eso está ese versículo ahí en medio de esa narrativa de la tierra nueva. Amigos, una tierra donde no hay fenómenos climáticos, donde no hay desequilibrios económicos, donde no hay maldad, donde el ser humano ha llegado de nuevo al Edén. Y esta tierra, este planeta, que hasta el día de hoy sigue siendo el punto más oscuro del universo, se convertirá en la capital de todo el cosmos. Por eso dice ahí, versículo 1 del capítulo 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es algo como parecido a la creación, donde al principio, donde había una sola masa de tierra que fue quebrada por el diluvio, pero una sola masa de tierra y el mar que lo rodea, aunque aquí dice el capítulo 21.1 que el mar ya no existía más. Ahora, amigos,
Siguiente lámina, por favor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar, amigos, al capítulo 22, porque la narrativa del capítulo 21 de la Tierra Nueva, que va del versículo 1 al versículo 7, atención con esto, se une con el capítulo 22, versículo 1. Es decir, del versículo 7, del versículo 8, perdón, del versículo 8 del capítulo 21, hace una conexión con el capítulo 22, el versículo 1, porque dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una forma de decir el fruto, que el fruto tiene esa propiedad, esa facultad de poder enriquecer la vida de manera abundante, la vida biológica de los seres humanos. Y no habrá más maldición, es decir, nada que contradiga la voluntad de Dios, o nada que vaya en contra del plan de Dios. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos lo servirán. Ahora, amigos, y ahora veo aquí lo que para este humilde servidor, para mí, no pretendo imponer ninguna opinión, pero para mí este es el versículo más importante del libro de Apocalipsis y probablemente de toda la Biblia, no lo sé, pero para mí es más importante de todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en ese versículo 4, hermanos y amigos que nos acompañan, ese versículo 4 es la consecución del logro, es la meta realmente alcanzada, que el estado que se perdió allí en Génesis 3 por fin es recuperado aquí en Apocalipsis 22:4, porque dice, y verán su rostro, amigos, cara a cara. Tú te has puesto a pensar, amigo mío, mire, si nosotros lloramos de alegría cuando por fin nos encontramos con un familiar al cual tenemos días, meses, años sin ver, lloramos de alegría. Últimamente vi algunos videos por allí de animales que se encuentran con sus dueños después de tantos años. Animales, no importa si es un león, no importa si es un perro, un gato, un caballo, cualquier animal, se encuentra con su amo después de años y ese animal, ¿cómo manifiesta ese afecto? No importa si es caballo, si es león, se monta encima de la persona porque no puede contener el gozo. También con personas que han estado separadas por temas migratorios, por la guerra, por tantas cosas, y por fin después de tantos años se encuentran, como los encuentros que hubo, por ejemplo, en Alemania, cuando fue la reunificación alemana, y otras tantas cosas que han ocurrido en el mundo. Si eso pasa, amigos, con los seres aquí en la tierra, con nuestros seres queridos y con animales, ¿cómo será, amigo mío, que usted y yo veamos el rostro de Dios? No es poca cosa lo que estoy diciendo, el creador del universo, ver el rostro de Dios cara a cara. ¿Tú te has puesto a pensar lo que eso va a generar en tu persona? La cascada de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de reacciones que eso va a producir. Verán su rostro, y no solamente dice ese versículo, dice, y su nombre estará en su frente. Para mí, amigos, este es el sello definitivo del pacto de Dios, del pacto de Dios, del plan de Dios. Para mí, esta es la marca ya, la tapa, listo. Aquí está todo concluido, bien terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene el carácter de Dios en sí mismo, que tiene la personalidad de Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene la forma de pensar de Cristo, la forma de evaluar, la forma de ver, de entender, de comprender la vida. ¿Para qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿A qué hay que dedicarla? ¿Cuál es la profundidad de la vida? Por eso para mí ese versículo 22:4 es el versículo que para mí le da toda la sustancia a todo el libro, a todo el libro. Si ese versículo no estuviera, creo que el libro de Apocalipsis no fuese completo. Y por eso esa lámina que tenemos delante, por eso esa lámina está allí. La resurrección de Jesús es nuestra garantía. Porque si hubiese habido un plan de salvación y somos salvos, pero Cristo queda en la tumba, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque Jesucristo fue el que se sacrificó por nosotros. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Jesús haya salido de la tumba victorioso, que lo asesinaron, lo mataron, lo pasó por todos estos tormentos, y que haya resucitado de la tumba, y que haya pasado 2000 años intercediendo por nosotros, que venga a buscarnos, que perdone nuestros pecados, que nosotros caemos y nos vuelva a dar otra oportunidad para seguir adelante, que nos dé esa bienvenida en el cielo.
y que nos dé esa oportunidad de poderle contemplar cara a cara, a pesar de nuestras faltas y pecados, amigos, eso no tiene precio. Es más, esta frase que acabo de decir se queda extremadamente corta. No hay forma de explicar eso. Y por eso la sierva del Señor dice en el libro Conflicto de los Siglos que los redimidos pasarán toda la eternidad estudiando el tema de la redención. ¿Cómo es posible que Cristo, que el Señor, Dios del universo, se hizo hombre, se convirtió en una criatura, se arriesgó por completo a venir a tierra enemiga, a venir a morir por nosotros, para quitarnos, para asumir en la culpa como un fiador, asumir en la culpa como que si él hubiese pecado, para absolvernos a todos de esa culpa y entonces podamos y tuviéramos la oportunidad de acceder al reino celestial. Por eso está allí esa lámina. La resurrección de Jesús es nuestra garantía. Siguiente lámina. Es por eso entonces, amigos, que hoy por hoy es muy importante que recordemos que Jesús viene pronto. Y por eso el libro Apocalipsis, después que a partir del versículo número 6 viene la conclusión del libro, donde se dice, sí, que estas palabras son verdaderas, escribe Juan, porque estas palabras son ciertas, todo lo que has visto, y por eso vean ustedes el versículo 20, ya casi terminando el libro, que dice, amén, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que acabes con todo este mundo de locura el que estamos viviendo y para que nos saques de aquí, para que podamos respirar un aire nuevo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Por eso entonces, amigos, es mi llamado en esta hora para que nosotros una vez más y más que nunca podamos entonces entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Quiero, antes de despedir este tema de hoy, poder invitarles para la próxima semana. La próxima semana tendremos el tema final, tendremos un resumen de todos los dos libros, presentar las consideraciones finales, explicar ahí un cuadro que tenemos, dar las instrucciones finales de todo este ciclo que hemos llevado, porque queremos que usted se vaya de esta actividad con un buen sabor de boca. Así que, ya que esto también lo tenemos aquí en YouTube, por favor suscríbase a este canal, invite a otras personas para que estén en este canal de YouTube, comience a convertirse usted en un embajador de lo que estamos haciendo aquí, que estamos formando una comunidad de personas que van a terminar la obra de Dios de este mundo tomando la profecía. Si hay alguna pregunta, por favor, alguna pregunta, algo que tengamos por ahí, alguna interrogante, este es el momento de hacerlo. Si no, entonces vamos a quedar pendientes para la Pastor, próxima semana. ¿Sí? Pastor, Pastor Valbuena, ¿Sí? quiero avisarle que tenemos una consultita de manita levantada aquí de la hermanita Olguita, que aprovecho un momento para saludarla, Ah, para claro. que Sí, ella pueda usar tener el uso de la palabra. sí, sí, adelante. Gracias, gracias Alonso. Igualmente para usted un abrazo. Sí. Bueno, la consulta que tengo es que en Apocalipsis 26 dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ajá, sí. La pregunta que tengo es acerca de eso, de los sacerdotes. ¿Qué función tienen los sacerdotes en este momento de la historia? Porque cuando yo veo los sacerdotes, el sistema sacerdotal, pues tenían su función aquí en la tierra y ya para este momento no logro entender qué función tendrán. Sí, gracias por esa pregunta, muy interesante. Bueno, la función sacerdotal en sí, la función mediadora, porque no, esta palabra de sacerdote no se puede interpretar desde un punto de vista distinto, pero la función mediadora, recuerden que habrá terminado de manera efectiva con Cristo cuando sea el final del juicio investigador, ¿sí? Allí entonces se termina el sacerdocio del cielo como Cristo lo ha llevado. Pedro, en su primera carta, él dice que nosotros somos real sacerdocio. Eso lo dice Pablo allí, y que es una condición adquirida en virtud de la muerte de Cristo. O sea, a partir de ese sacrificio, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, nos convertimos en sacerdotes reales, que concuerda exactamente con lo que dice aquí, porque dice serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo, es decir, las mismas dos funciones, sacerdocio y reino. Pero resulta que este sacerdocio ya
no, lo que está presentando es que ya no necesitamos de una figura intermedia como lo había en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pecador iba al santuario con su animalito, primero con el animalito, y segundo que estaba el sacerdote para ministrar el sacrificio. Pero ya no, ya ahora viniendo Cristo, ya no necesitamos un animal y no necesitamos un intermediario humano, sino que la persona directamente se acerca a Cristo ante el trono de la gracia y entonces de manera directa, entonces recibe el beneficio de Dios. Es real sacerdocio porque la persona no necesita un intermediario, sino que él mismo se acerca directamente a Cristo y entonces ejerce los beneficios del sacerdocio directamente sobre sí mismo. No podemos decir que es un sacerdote en términos de juicio, porque en ninguna parte de la escritura se dice que el juicio es entregado de forma definitiva al ser humano. Participan del juicio revisando, pero no dictando sentencia, porque la sentencia la dicta Cristo en el gran trono blanco. Es sacerdocio por cuanto la persona ejerce la capacidad de acercarse directamente al trono de Dios. Es un poco el decir las palabras de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, pero con otras palabras, ¿sí? La persona entonces es sacerdote porque los beneficios de la muerte de Cristo los recibe de manera directa, sin necesidad de un animalito, de un pacto antiguo, ni tampoco de una figura intermediaria como se hacía en la antigüedad. Espero haber contestado la pregunta. O si hay si hay algún resquicio de duda allí. Gracias, sí, está bien, muchas gracias. Excelente, muy bien. Si hay alguna otra inquietud, por favor. Entonces, muy bien, si no tenemos más, entonces, de manera muy educada, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, les estamos pidiendo, por favor, que nos acompañen entonces en nuestra última sesión de la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana que tenemos ahí algunas informaciones muy importantes que darle, donde tendremos entonces el consolidado de ambos libros y la conclusión de este periodo. Vamos a pedir aquí a nuestro entonces amigo Alonso que nos despide en el programa y entonces estaremos concluidos por hoy. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy, bueno, la noche de hoy, con este tema, ya a punto de finalizar el libro de Apocalipsis y terminamos el cierre. Voy a cerrar esta noche, digamos, con una oración para que podamos irnos con esas palabras en nuestro corazón. Amante Dios, gracias Señor por lo que nos has permitido, por la bondad Señor que has tenido de que tu Espíritu Santo pueda venir a explicarnos tu palabra y poderla atesorar en nuestros corazones. Te damos las gracias Señor y que podamos tener una noche reparadora con una paz plena Señor en que tú pronto vendrás. Te damos las gracias Señor en tu buen nombre Jesús. Amén. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.